por medio del mismo. Pedimos igual entendimiento para todos los hermanos. En el santo nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos por favor al libro de Jueces. Ya saben que estamos viendo algunos jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 3. Ya tocamos, apenas es el segundo juez que vamos a tocar. Vamos a Jueces, capítulo 3. Nos quedaremos en el estudio. Versículo 15. Jueces 3. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le suscitó Salvador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Está ahí. Bueno, este tal vez no es muy conocido, o tal vez no nos suene mucho este nombre, Ahod. En lo personal tampoco lo había escuchado referenciado anteriormente. ¿Y qué es lo que podemos ver, la cualidad que se resalta de él? Digo, porque cuando en la Biblia se menciona algún detalle, es porque nos va a servir como contexto para algo, o es importante para una narrativa. Lo que alcanzamos a distinguir que aquí dice referente a Ahod, no dice que era valeroso o algo así. ¿Qué dice? Que tenía cerrada la mano derecha. Traducido en otras palabras, no es que no podía moverla, es que era zurdo. O sea, él trabajaba todo con la mano izquierda. Pues era, como le decimos, mano torpe era la derecha. Como la mayoría de nosotros somos derechos o diestros, y la mano izquierda, la que a veces somos un poco torpe, en este caso era al revés. Digo, a lo mejor para nosotros no representa nada en especial. Digo, ya en la actualidad, ya ser zurdo o no, ya ni siquiera a veces se menciona, es irrelevante. Pero como vamos a ver más adelante, en la antigüedad, no. Sí. Por eso está remarcado aquí en el texto el por qué se menciona que él era zurdo. Como dije más adelante, vamos a tocar referente a él. Bueno, ya vimos que se menciona que Dios levantó a Ahod. Justamente quedamos que los jueces eran como guías, como libertadores del pueblo. Eran los líderes. Pero vamos a ver la historia o el precedente antes de que fuera levantado Ahod. Y para eso vamos a empezar con versículo 12. Bueno, en el 11, nada más como referencia, el juez pasado que vimos que se llamaba Otoniel, dice después que la tierra reposó 40 años. Después de que estuvo Otoniel, el juez pasado que leímos. Pero lo que nos compete esta vez es el 12, dice: y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y fue, e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y si vemos ya después viene el pasaje que vamos a leer, el 15, donde fue puesto Ahod. Bueno, aquí lo interesante que vemos antes de que se ha puesto Ahod, ¿qué es lo que alcanzamos a distinguir de relevante en el texto que acabamos de leer? Si dice que había un hombre, un rey, que se llamaba Eglón, que era el rey de Moab, y que él se juntó con los amonitas, y también se juntó
con los amalecitas, pero eso no es lo relevante, ni tampoco es relevante que sometieron al pueblo de Israel 18 años. Eglón no se levantó. Dice a la mitad del versículo 12, y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Es decir, no nació por parte de los moabitas el atacar a Israel. Fue designio de Dios. Dios decidió castigar a su pueblo, como vimos que dice ahí. Como ellos, después de tener el primer juez, que fue Otoniel, y de haber sido libres 40 años, después de que murió este juez, se apartaron. De tal manera que el Señor se enfureció. ¿Y qué hizo? Mandarles un castigo. Y aquí el detalle es que vemos en algunas otras partes que la Biblia dice, esfuérzate. Dios esforzó a Eglón. Es decir, Moab, el pueblo de los moabitas, junto con su rey Eglón, sabían que el pueblo de Israel tenían un ejército. Sabían que habían entrado a Canaán a destruir los otros pueblos. Sabían que habían destruido la ciudad fortificada de Jericó. Sabían que tenían un ejército tal que tuvieron 40 años de victorias o de reposo. Por obvias razones, no se animaban a atacar a Israel. Pero Dios esforzó a Eglón a levantarse en armas contra Israel. Y no nada más él, juntó a otras dos naciones para ir en contra de Israel. En pocas palabras, Dios usó a los inconversos contra su pueblo. Tal vez suene raro, pero así es. Cuando uno se aparta del evangelio o de la iglesia, te va mal. Te va mal y muchas veces ves que el mundo se te torna peor. ¿No crees que sea porque Dios los está esforzando en contra tuya por haberte apartado? Tal vez sí. A veces vemos que nos va muy mal cuando nos apartamos del Señor. Claro, no es porque el Señor lo permita, nada más. O sea, sí lo permite, pero Él lo desea. No es de que Él dice, bueno, pues ya que suceda. No, no lo permite. Él esfuerza a los enemigos a tener victoria sobre nosotros. Por increíble que parezca, así es. Cuando nos apartamos del Señor, Él usa todos los medios que estén a su alcance. Amén. Para traernos de vuelta. Amén. Y eso incluye derrotas. Vamos a Daniel 2:20. Vamos a regresar otra vez ahí. Solamente vamos a tocar, por favor, en Daniel. Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce al que está en tinieblas y la luz mora con él. Como dice aquí,
Él pone y quita reyes. Aunque a lo mejor no nos guste algún gobierno, Él pone y quita reyes. Él. Aunque no nos guste lo que pasa a veces en nuestra vida, Él pone y quita reyes. Él tiene la sabiduría. Él tiene el motivo. Digo, por supuesto que a lo mejor, digo, no es mi intención hablar de política y nada, y no lo voy a tocar de esa manera. No estoy haciendo comparativas de gobiernos, no es mi intención. Pero al menos actualmente hay muchas quejas de los gobiernos actuales. Ese es plan de Dios. O sea, el plan de Dios nunca, o sea, a veces el plan que Dios tiene para su pueblo no necesariamente es todo bonito. No quiere decir que todos los reyes que van a ser puestos van a ser para que tú seas bendecido inmediatamente. A veces no es así. Como vimos, Dios permitió que los moabitas conquistaran a Israel. Y al haber conquista, estamos entendiendo que no llegaron y tocaron la puerta. Oye, pues por ahí me mandó tu Dios a que te rindas. ¿Para qué no? ¿Qué hubo? Guerras, asesinatos, y perdieron. ¿Qué dice? Vamos a regresar a Jueces. Final del 13. Jueces 3:13 dice, y fue e hirió a Israel y tomó la ciudad de las Palmas. Por ahí me di la tarea de investigar si lo quieres hacer tú. ¿Sabes cuál es la ciudad de las Palmas? No, Jericó. Jericó. ¿Qué recuerdas de Jericó? Debe ser identificada. Era la ciudad que estaba en alto, la ciudad que estaba fortificada, que tenía una gran muralla. Imagínate qué tanto batallaron para conquistarla. Era una ciudad fortificada y difícil de atacar, porque como estaba en altos, obviamente, digamos, por gravedad, si quieres aventar algo, pues te cuesta más de abajo para arriba que de arriba para abajo, incluyendo flechas, piedras, lo que sea. Y desde arriba puedes vigilar quién viene a atacarte. Aún así, la ciudad fue conquistada. Sus muros fueron tirados. Y también tocó esfuerzo. No nada más fueron tirados los muros y ya tuvieron que pelear los israelitas para conquistar Jericó. Tuvieron que estar dando alrededor de la ciudad, ¿sí? No al frente, caminar nada más, darle la vuelta a toda la ciudad 7 días. Y el séptimo día, 7 veces. Imagínate nada más el esfuerzo que habían tenido los israelitas para conquistar Jericó. Y no andaban nada más caminando, traían música, traían instrumentos. Iban el ejército cargando con todo su, digamos, su armadura, sus armas. O sea, eran en un desierto, en el sol, sed. Pues todo ese esfuerzo se fue a la basura. Esa victoria que habían tenido en Jericó no sirvió de nada. Al final, ¿por qué? Porque fue conquistado nuevamente Jericó, pero ahora por Moab, por Eglón. ¿Y por qué fue esto? Como decía el 12, y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Todo ese camino que ya habían avanzado, que ya habían tomado una ciudad, que ya habían conquistado y era suyo, todo eso que habían avanzado se fue al caño, como decimos. ¿Por qué? Por ellos mismos. Fueron heridos y se les fue retirada la bendición que ya tenían. La bendición que tenían en su vida de haber tenido Jericó, se les quitó por parte de Dios. Porque Dios esforzó a Eglón, rey de Moab, a levantarse contra Israel para quitarles las bendiciones que ya tenían. Eso es lo que a veces nos sucede en nuestra vida. Tenemos bendiciones,
Pero como nos tornamos a hacer lo malo ante los ojos del Señor, Él nos quita las bendiciones que ya teníamos, nos hiere, y a veces se vale de gente inconversa para hacerlo. Ese es el contexto. Pero no hemos hablado de Ahod. Lo único que hemos hablado de Ahod es que era zurdo. Ok. ¿Qué tiene de especial el ser zurdo? De hecho, no la agarré por eso, pero me va a servir la botella de agua. Supongamos que es una daga. A veces sirve para mí. Pero supongamos que es una daga. Yo soy derecho. Si yo tuviese la daga en el lado derecho y voy a la batalla y voy a pelear, si te fijas lo incómodo que es, necesito traerla en el costado, del otro costado. Es decir, si yo voy a la batalla y soy derecho, saco la daga, ya puedo herir. ¿Sí ves la diferencia, no? Si la traigo del lado en el cual yo peleo, si soy derecho, si la traigo del mismo lado, pues si la levanto así, no puedo atacar. Si la levanto así, es incómodo y pierdo tiempo. Pero si la traigo en el otro costado, es rápido. Bueno, ¿para qué estoy dando esta explicación que parece sin sentido? Bueno, porque también existe otra cosa. Voy a volver a usar la daga. Si yo soy derecho, si yo soy espadachín derecho, se supone que ataco así, ¿no? Para disminuir la distancia de ataque contra el enemigo. Si soy derecho, pues no voy a atacar así, ¿verdad que no? No se entiende. Pues tengo una distancia que estoy dando de ventaja al enemigo, ¿sí se entiende, verdad? Necesito atacar con la pierna derecha y la mano derecha enfrente, avanzar y golpear. Bueno, ¿qué sucede si soy zurdo? Igual, pongo mi pie izquierdo, pero ¿qué expongo? Corazón. ¿Ya entendiste por qué es desventaja ser zurdo? Para alguien con un espadachín. Porque mientras soy derecho, estoy protegiendo mi corazón. Pero mientras soy zurdo, lo estoy exponiendo al acortar la distancia en la cual me pueden atacar a mí. Por ese pequeño detalle, es por lo que se menciona, y lo vamos a ver más adelante, se menciona que Ahod era zurdo. Es decir, no está mencionado solo porque sí. Y eso, el ser zurdo, para un guerrero, es una desventaja. Ya lo acabamos de ver. Desventaja, sí, claro, me voy a poner la espada de este lado, pero al hacer esto, voy a abrir la protección hacia mi corazón, la parte vital. Y eso en campo genera una desventaja. Entonces, traduciéndolo, toda esa explicación que te acabo de dar, el ser zurdo era una desventaja. Y aún así, Ahod fue puesto como líder de guerra. A pesar de su desventaja física, Dios lo puso como líder de guerra para liberar a su pueblo. Y no fue un líder que estaba sentado ahí en su casa y pues ahora le vayan y ahorita me dicen si ganaron. Él fue el primero que se fue a la batalla. Vamos a verlo. Vamos a Jueces igual 3. Versículo 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y ciñósele debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Ya ves lo que te decía? Él era zurdo y te traía el puñal del lado derecho, la daga o el arma. Por eso es la explicación que te di. Y presentó el presente a Eglón, rey de Moab, y Eglón era hombre muy grueso, estaba gordo pues.
Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y saliéronse de con él todos los que delante de él estaban. Llegóse Ahod a él, el cual estaba sentado en una sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Hasta ahí. Vamos a analizar lo que acabamos de leer. Llegó esta persona, Ahod, llegó con un regalo, con un presente hacia el rey Eglón. Es decir, tuvo una entrevista ya después de que habían sido conquistados por los moabitas y que estaban sometidos los israelitas, a ser nombrado Ahod como juez de Israel. ¿Qué hizo? Tenía una desventaja, obviamente, como acabamos de ver. Él no era el más indicado, a nuestro parecer, a nuestro criterio. Él no era el más indicado para ir. No fue con ejército, no fue con una comitiva. Él fue solo. Él se presentó solo ante el rey Eglón. Por obvias razones entendemos, es como ahorita si yo quisiera visitar a Trump, no van a decir: oiga, pues si quiere pásele. No, pues me van a catear completamente, me van a checar. En este caso, dice que tenía una daga de un codo, por eso más o menos, o un codo, más o menos, ahí va la distancia, más o menos, codo, ahí más o menos. Y la traía no en el lado natural, la traía en el lado derecho, porque él era zurdo, y la traía debajo de sus vestimentas, escondida. Y por eso, como no era un arma grande, no era una espada, era algo que no se veía, como ahorita no se ve. No se ve que traigo aquí mi arma. Entonces, cuando llega a la revisión ante los guardias, ¿qué hacen los guardias? Checarle el lado donde normalmente se guardan las armas, ¿no? Como él era zurdo, la traía del lado contrario. Entonces, llegó ante la revisión. A ver, ¿traes algo? Ya se levantó. No, mira. No, pásale. Lo tuvieron que haber revisado los guardias. ¿Sabes por qué lo tuvieron que haber revisado? Porque dice que estaban ahí más personas con el rey. Y les generó confianza. Lo revisaron y les generó una confianza tal que los dejó a solas con el rey. Todos se fueron de ahí y estaban en una sala de verano. Y dice, es muy explícito eso. Estaban descansando, estaban en un lugar de reposo. O sea, lo metió hasta sus aposentos el rey, porque pasó la revisión y ya tenía un plan. Y también Ahod, te aseguro que al haber estado sometido, obviamente él lo que tenía era sed de venganza. Quería matar al rey, pero tuvo cautela. No llegó desmedidamente y órale, no. Le dijo: mira, necesito hablar contigo, pero pues como que se estorban. Y al rey como que, órale, déjenme a solas con él, voy a hablar con él. Y él se acercó tranquilamente, estaban ahí platicando un rato, negociando, y se acercó: mira, te tengo una noticia de parte de Dios, te tengo un don, un regalo, fue una sorpresa, fue cauteloso. Y ahora viene una parte explícita para que tengas cuidado. 21. Mas Ahod metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y metióselo por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y saliendo Ahod al patio, cerró tras sí las puertas de la sala, y salido él, vinieron sus siervos, los cuales, viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron,
y he aquí su señor caído en tierra muerto. ¿Qué sucedió después? Ahod, como nadie dudaba de él, ya lo habían revisado que no trajera arma. En el lado natural, no todos los demás lo traían. Y ya que le generó también confianza a Eglón, ya que pues ya estaban haciendo amistad, se acercó a él y ahora sí, del lado donde traía la espada, que era el lado derecho, o la arma, el puñal, la daga o como le quieras llamar, ¿cómo se llama el arma? Sacó el arma y ahora sí, la tomó y se la enterró. Pero fue tal el filo, por eso la Biblia decía que tenía doble filo. Entró profundo, básicamente pues la empuñadura es donde la agarra. En otras palabras, fue tan lo que penetró que inclusive la mano de Ahod estuvo dentro del cuerpo del rey Eglón. Básicamente lo mató en el instante. Y ya después por ahí es explícito, dice que por ahí se derramaron unas cosas. Bueno, estiércol, pues. Las entrañas, o como le quieras decir, lo mató. Pero fue inmediato, sin oportunidad a que el rey gritara o hiciera escándalo. Y se quedó un rato ahí, Ahod, para que no generara duda, y salió tranquilo. Dice que de tal manera que los siervos pensaban, pues a lo mejor está descansando ahí todavía. Se quedó tranquilo en su sala de verano. Y Ahod se despidió, pues ahí nos vemos. Y se fue como si nada. Y todos dijeron, bueno, pues ahí ya se va. Ya terminó de hablar con el rey. Y se fue tranquilo, sin correr, sin hacer escándalo, sin matar a nadie más. Obviamente ya se había limpiado la mano. Ya iba todo tranquilo. O sea, te estoy narrando cómo más o menos fue. Porque no generó ninguna sospecha. Porque si hubiera generado sospecha, de ahí no sale vivo. Porque se metió al palacio y a la sala de verano, no a la recepción. Lo invitaron a lo más profundo, donde nadie mete de visita más que a los gente distinguida. Y mucho menos te dejan solo uno a uno. Siempre están los goruras, pero en este caso no. Fue cauteloso Ahod y se fue. Ya hasta después que los guardias dijeron, bueno, ya el rey no ha salido, ya tiene un buen rato, pues vamos a ver qué pasó. Abrieron las puertas, porque ya estaban hasta con llave, y lo encontraron muerto. Sigamos con la narrativa. Permítame cambiar la hoja. Jueces 3:27. Como hubo entrado, 26. Entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó. Ahora sí, fíjate, ya cuando los siervos se metieron a buscar al rey y se entretuvieron, ahora sí se escapó, o sea, no generó sospechas. Ahí cuando ya los vio distraídos, le dijo, vámonos, es momento. Y pasando los ídolos, salvóse en Seirat. O sea, donde estaban los ídolos era una sección donde tenían todos sus altares y todo. Y como hubo entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Eso es lo que te decía. Él no fue una persona temerosa. Y él cuando llegó tocó el cuerno, es decir, ya había un plan antes. Él ya había hablado con el pueblo, voy a hacer esto, me esperan, voy a tocar el cuerno y van a venir conmigo. Y él juntó a todo el pueblo y ahora sí fueron a atacar a los moabitas. Entonces, en el 28, él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno.
Y en aquel tiempo hirieron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó hombre. Hasta ahí. Aquí tenemos, voy a explicar y ahorita vamos a tocar detalles. Ya cuando los juntó, habló con el pueblo, él se fue enfrente de ellos, pero ¿qué les dijo? Vamos, ya están débiles. No. ¿Qué les dijo? Jehová ha entregado a los moabitas en sus manos, en vuestras manos. Aún ni siquiera empezaba la guerra, pero él ya tenía la victoria. Amén. Él ya sabía. Él se puso enfrente del pueblo, no con vamos a atacar, a ver si ganamos, ahorita que están descuidados. No, él no les dijo a ver si ganamos. Amén. Ya están derrotados. Amén. Vamos, hay que poseer la tierra. Vamos a recuperar nuestro territorio. Ellos ya están muertos. Ya son nuestra comida. Y así lo hicieron. Y dice que mataron a 10,000 hombres, todos valientes. 10,000 hombres valientes era el ejército de Moab. Y no nada más de Moab. Recuerda que era Moab con los amonitas y los amalecitas que se habían juntado. Derrotaron a 10,000 hombres. Después de que ellos se supone ya no tenían armas. Después de que su ejército estaba mermado. Porque habían sido heridos al ser conquistados. Durante, ¿cuánto eran? 18 años, ¿te acuerdas? Fíjate, después de ser sometidos durante 18 años, hay otro versículo que no voy a tocar ahorita, pero te lo voy a comentar. Más adelante, como en 2 capítulos más adelante, al final menciona que en aquel momento, a veces los pueblos que sometían a Israel, ¿sabes qué hacían? Prohibían la herrería. Es decir, los que los sometían, los sometedores, vaya, el que había sido en su momento, prohibían que hubiera herreros dentro del pueblo de Israel. Podían ser carpinteros, ganaderos, lo que tú quieras, menos herreros. ¿Por qué crees? Porque pueden fabricar armas. Entonces no los dejaban fabricar armas. Eso lo narra más adelante. Y también es vital para el siguiente juez, que no sé si lo toquemos, pero por ahí viene mencionado. ¿A qué quiero llegar? El pueblo estaba mermado en armas, estaba mermado en líderes de guerra, en especialistas de batalla, porque habían sido asesinados hace 18 años, todos sus capitanes, guerreros, todo lo que tenían, habían sido derrotados al ser conquistados, y habían sido sometidos, no tenían gente especialista para la batalla, y aún así llegó Ahod, los juntó, y a pesar de todas las debilidades que tenían los israelitas, ¿qué dijo? Amén. Tenemos la victoria. Amén. Vamos, ya está, ya ganamos. Prosigamos. Dice el 29 al final, y todos los hombres de guerra, no escapó hombre. Aniquilaron a todos los hombres de guerra de Moab. Dice el 30, así quedó Moab sojuzgado aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Un hermano comentó hace rato que estamos buscando o lo que queremos es el reposo. Ahí está la clave. El reposo. Eso que estamos buscando para nuestra vida, para el resto de nuestros días, el reposo ya está dado. Ya está la victoria, así como Ahod le dijo, ya son nuestros, ya lo tenemos. 80 años. No sé qué edad tendría Ahod, aquí no lo menciona ni lo deja ver, pero haz un tanteo si quieres 40 años, 120 años tú. Hasta los 120 años de su vida hubo paz. Quizá a lo mejor murió antes,
Entonces, por el resto de sus días, tuvo paz. ¿Qué podemos entender? Digamos, en resumen, la bendición al final por su esfuerzo. ¿Cuáles fueron las claves de Ahod? Como te dije, tal vez es un nombre que no tocamos muy a menudo, o que a lo mejor nunca habíamos leído a detalle. Pero tenemos tres cualidades que quisiera entender o quisiera compartirte. Primero, bueno, tres cualidades, pero voy a tocar algo antes. Recuerda que todo esto vino por la desobediencia. Todo esto vino porque el pueblo de Israel se apartó de Jehová y se tornaron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y recordemos cómo empezó. Jehová esforzó a Eglón a conquistar a Israel y someterlo 18 años. Así a veces viene sobre nosotros el castigo, pero no todo está perdido. No lo está. Mira, hermano, yo sé que a veces tenemos problemas en nuestra vida y tal vez sus problemas son infinitamente mayores a los míos. No sé. Yo te estoy hablando de mí. Lo que sí te estoy comentando es que Ahod tuvo dos cosas. Primero, esfuerzo. Puso al servicio del ministerio sus debilidades. Mira, aquí en la iglesia, ya hablando, aterrizando todo este pasaje hacia nosotros en la actualidad, todos tienen excusa para lo que sea. Todos tenemos excusa. Y es que no puedo, y es que ya me duelen las patas, y es que estoy viejo, y es que vivo lejos, y es que no sé hablar, y es que me da pena, y pues es que no sé qué más, pero tengo sueño. Tenemos excusas, cualquier cosa. Mira, este hombre era un inútil para la guerra, a nuestro criterio. Y no nada más el nuestro, al criterio de aquel entonces. Como te expliqué, su debilidad, al ser zurdo, no era funcional para la guerra. ¿Quién en su sano juicio lo hubiera puesto a él como general? ¿Quién lo hubiera mandado a él a atacar al rey en su palacio, en sus aposentos? ¿Quién? O sea, si vas a mandar a alguien a una misión suicida, pues mandas a tu mejor hombre, ¿no? Al que tenga las mejores aptitudes. No mandas al peor de todo tu grupo. Pero Dios no piensa como nosotros. Gracias, Señor. Si fuera por nosotros, no, que no, es como va a ir, lo van a matar. Imagínate nomás que de repente se den cuenta los guardias, saca el puñal y enseguida lo matan. Si pensara como nosotros, no hubiera sucedido esta historia. Por eso te dije, por algo lo mencionó el Señor. Cuando presentó a Ahod, mencionó, tenía la mano derecha cerrada. Por algo lo mencionó, porque quería que viéramos eso, que a pesar de nuestras excusas, a Él le sirve. Tal vez no entendamos el plan, pero Él sí lo sabe. Si hubieran mandado a una persona diestra, a un derecho, no hubiera funcionado el plan, porque desde la revisión lo hubieran torcido ahí. A ver, ¿por qué trae esa arma? Y lo matan. O al momento de estar enfrente del rey, pues el rey se hubiera dado cuenta que se había destapado el lado derecho, el otro lado. El lado izquierdo vaya para agarrar su arma. Si hubiera pasado de milagro la revisión, el rey se hubiera dado cuenta que traía el arma de este lado. Pero no generó ninguna duda, porque su debilidad fue la fortaleza necesaria en ese momento. Y nosotros ponemos sin fin de excusas. Mira, hermano, aquí en la iglesia o para el ministerio no se necesita gente que grite, gente que hable, gente que sepa hablar solamente. O sea, no dije que no es necesario. No es lo único necesario. Por eso la Biblia dice que si no hay doctores, no hay maestros, no hay esto, no otro, debe de haber variedad.
Y cada quien tiene una tarea y tiene que buscar dónde es útil. Como te dije, un derecho no hubiera sido útil para esto. No lo hubiera sido. A lo mejor el guerrero más fuerte, más esforzado, no servía para esta misión. Así es. Y tal vez lo que tú tienes es lo que el Señor está esperando usar. Pero estamos sentados ahí. No, es que no puedo. Es que mira, si no puedes caminar, Él no nada más necesita a alguien que esté ahí hablando y gritándole a la gente en el parque en medio. Por supuesto que se ocupa. Hace falta gente que esté sentada en la banca, hablándole a los que están sentados ahí. Si te duelen las patas, no puedes caminar. Estoy hablando un poco gracioso. Si la excusa es que no puedo caminar bien, ya. Nada más, ¿para qué voy? ¿Para estar sentado? Pues sí. Ve al jardín, siéntate a un lado de la gente que está oyendo y sácale plática. Si eres los que están hable y hable, pues qué mejor. Sirves para estar hablando a la gente que está escuchando. O si no, tienes miedo o algo, o no puedes hablar bien, puedes observar quién está poniendo atención e ir a entregarle un folleto. ¿Sí entendemos? A veces nosotros vemos nuestras condiciones físicas o nuestras condiciones de lo que tú quieras, o económicas, o lo que tú quieras ponerle. Lo vemos como una limitante y no es así. No es limitante, es un área de oportunidad. Mira, yo la verdad, como también por ahí alguien lo ha comentado, yo creo que soy de su club, yo soy muy tonto para hablar y para hablar, pues me refiero en el sentido de animar a la gente. Soy bien bestia para eso, la verdad. Yo no puedo animar a nadie, yo soy experto en desanimar, en agüitar a la gente, en regañar, en eso sí soy bueno. Pero en levantar el ánimo a alguien, la verdad estoy bien bestia. Yo lo sé. Yo no sirvo para eso, pero tal vez tú sí. Eso que dijo el hermano de ir a buscar a los que no han venido, utiliza tus herramientas. No tengo carro, es que está bien difícil. ¿Eso es una maldición o es una bendición? Ahora, alguien mencionó, y ahorita somos inalgazanes y ya no queremos ir caminando a la tienda. Y si no es en carro, no nos movemos. Es que yo soy pobre y no tengo para carro. Y apenas ando en combi. Ah, pues mira, yo en mi carro nada más ando con mi familia. ¿A quién le comparto folletos? Pero si yo viajara en la combi, imagínate, yendo a todos los pasajeros de folletos. ¿Sí entiendes? A veces las debilidades que vemos son fortalezas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cambiar el modo de pensar como ahora. Cambiar nada más eso. De todos nos quejamos, como dijeron en la primera parte, nos quejamos de nuestra condición, que a veces sentimos que nos va mal en la vida. No nos va mal a veces, nos va diferente. Tenemos que verlo así. Nos va diferente y puede servir para otra cosa. El día que la persona que se va en combi repartiendo folletos, el día que tenga un carro, va a dejar de hacer ese ministerio de regalar folletos. Y por supuesto que no es una maldición moverse en carro, porque llegas más rápido, puedes alcanzar más lugares. Cada uno tiene sus ventajas. ¿Se entiende? La otra cualidad que vimos en Ahod, templanza. Ah, cómo nos hace falta y cómo me hace falta a mí. Templanza. Nos encendemos luego, explotamos. Nos alebrestamos y queremos el resultado luego. Mira, imagínate si yo hubiera ido ahí ante el Rey de León, a la primera que me abre la puerta me le echo encima, yo creo. Y luego me agarran y me matan a mí. Pero este hombre no. Estuvo con él un buen rato platicando, a tal manera que ir a metemos aquí en mi sala, a mi sala de verano donde nadie entra, yo te voy a meter para que la conozcas. Y estuvieron hablando hasta, y le generó tal confianza que le dijo a los guardias, a ver, ságanse, déjenme un ratito solas con él. Y lo dejó que se acercara a hablarle al oído. Fíjate nada más la templanza que tuvo esta persona, la paciencia.
Te aseguro que él estaba deseoso ya de acabar la misión. Tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo. Estás ahí y lo tienes enfrente, tranquilo. Amén. Ya vemos gente que somos bien bravos. Y a la primera explotamos. Y queremos el resultado luego, luego. Y a veces no es así. A veces se requieren esperar. Esperar oportunidad. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Amén. Ahod esperó 18 años para ir a la misión. Amén. Recuérdalo, no fue nada más la misión. Después de ser conquistados, Ahod estaba ahí. Y esperó 18 años preparándose él y todo el pueblo que ya no se dedicaba a la guerra. Estuvieron todos 18 años aguantando a los moabitas, pagando tributo y ser maltratados. Estuvieron 18 años trabajando en las sombras, preparándose para el momento, formando un nuevo ejército, aprendiendo a usar armas, fabricando armas a escondidas. 18 años. Y aparte, cuando llegó el momento, tuvieron que esperar ellos y Ahod. Entonces, lo primero es esforzarnos, lo segundo es templanza, y la última, la más grande, fe. Como vimos que decía ahí, ya están derrotados. Vamos, ya Dios los ha entregado en sus manos, hermanos. Amén. Ya tienen la victoria. ¿A qué te da miedo de llegar? Que no tienes la fortaleza, que no eres diestro, que no eres especialista. Tú no vas a pelear. Amén. Ya están derrotados. No llegaste hasta el palacio, hasta allá adentro, hasta la sala de verano. No llegaste porque sí. No era tu plan. Tú no te pusiste, Dios te puso ahí. Y te puso porque Él ya sabía el plan. Él ya sabía lo que podía hacer. Claro, Él puso a Eglón. Pero también sabes para qué. Mira, fíjate cómo es Dios. Usó a los moabitas para someter e herir a Israel. Pero a su vez, Él sabía que iba a destruir a los moabitas. Los utilizó para castigar a su pueblo y aparte, Él ya tenía el plan de destruirlos. Así es. Así es con nuestra vida. A veces llegan los problemas, pero la victoria ya está dada desde un principio. Gracias, Señor. Ya está al fin. Amén. Ya lo tenemos ganado, hermano. Nos falta esa fe. Pero es que no puedo, es que no sé. No, si puedes. Ya está la victoria, hermano. Dios te la dio. Amén. Ya está preparada. Falta que ejecutes el plan. Que te dejes llevar por ese plan. Que entiendas que Él quiere usarte a ti. Con todas tus deficiencias, Él sabe por qué. Él ya tiene un camino trazado. Así como con Egipto, como vimos una vez, que Él endurecía al corazón de Faraón para no dejar salir al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quería mandar las plagas. Quería venganza hacia los egipcios. Quería vengar a su pueblo, a los hebreos. Quería castigar a los egipcios. Y la manera en que lo hizo es, bueno, que el faraón diga, bueno, ya váyanse. Y Dios utilizaba al faraón, no, diles que no. Es más, mándales esto. Y los castigaba. Ya, él así utiliza a los inconversos, pero aparte, Él ya tiene su castigo, deja que Él trabaje con ellos. Amén. Contigo, Él tiene su plan. Aunque seas castigado por el Señor y te quite la bendición, y ese Jericó que tú un día ganaste, te lo haya quitado de tu vida, te lo puede regresar. Perdiste Jericó, qué mal. Te portaste mal y Dios te quitó la bendición, qué mal. Ahora que sigue, ponerte a cuentas con Él y dejarte llevar por su plan y te lo va a regresar de tal manera que, como dice aquí al final, y reposó la tierra 80 años. ¿Cuánto reposo quieres tú? Depende de ti, de cuánto te dejes guiar.
de cuánto nos resistamos, de cuánto hagamos las cosas. Ese reposo que estamos buscando está cerquita de nosotros, porque Dios nos lo está entregando. Falta que nosotros nos dejemos guiar. Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes. Alabanza.